Estamos muy agradecidos de que nos acompañes esta noche y que Dios te bendiga. Es una época hermosa del año aquí en el centro de Florida y simplemente adoramos y damos gracias a Dios. Amamos el lugar donde vivimos, el clima maravilloso de esta parte del mundo y es un lugar fantástico para vivir. Estamos muy agradecidos por eso y nos gustaría que vinieras a acompañarnos. Sabes, nuestra dirección está en el sitio web covenantchristiancenter.net. Nos encantaría que vinieras a unirte a nosotros en cualquiera de nuestras reuniones. Tenemos al menos una reunión el miércoles por la noche. Y normalmente, ya sabes, estamos aquí a las 7 de la tarde. Y los domingos por la mañana solemos estar aquí a las 10 o 10:30. Y te invitaríamos en cualquier momento. Tenemos una reunión los lunes, normalmente a las 10:30 de la mañana. Y luego a veces tenemos otras reuniones y a veces tenemos campamentos y cosas así. Así que te invitamos a que vengas a unirte a nosotros en cualquier momento. Es una experiencia muy diferente estar en la sala rodeado de la unción, ya sabes, cuando la estás recibiendo. Y eso no quiere decir que no recibas la unción a través de Facebook o YouTube, porque sí la recibes. Pero es una medida completamente diferente cuando realmente estás presente en la sala. Por eso les animo a que hagan uso de ello. La Biblia dice que no debemos abandonarnos a nosotros mismos, no debemos dejar de congregarnos, pero ya sabes, hay algo más que eso. Ya sabes, vestirse, salir y entrar en un lugar donde predican la palabra, ya sea aquí o en otro lugar. Le dice a Dios, Dios, tú me importas, sabes, eres importante para mí. Y tu agenda es importante para mí. Y así es. Dice algo a Dios, por ejemplo, que si estoy viendo Facebook o viendo YouTube, no es exactamente lo mismo. Les recomiendo encarecidamente que utilicen Facebook y que aprovechen tanto sus publicaciones de Facebook como sus publicaciones de YouTube. Utilizar esas cosas como material didáctico y de aprendizaje es algo estupendo. ¿Sabes? Pero también hay un lugar simplemente para estar en la presencia de. Estamos en la palabra de Dios. Se habla, se entrega y se enseña. Así que, una vez más, simplemente te invitamos. También te invitamos a que le des al botón de me gusta, ya sabes, porque al menos así sabrás cuando estamos en línea. Y puedes unirte cada vez que lo hagamos. Así que vamos a darle con todo al botón de me gusta. Bueno, esta noche lo que creo que vamos a hacer es probablemente concluir donde hemos estado. Probablemente hemos pasado las últimas 8 o 9 reuniones hablando sobre la palabra de Dios. Y esta noche queremos volver a algo en lo que hemos estado, un tema que hemos tratado aquí en las últimas reuniones. Y está en 1 Corintios capítulo 15. Y es un pasaje poderoso. Y es casi único en el sentido de que trata, ya sabes, las diferencias entre el ámbito natural y el ámbito espiritual. Así que vamos a buscar 1 Corintios 15. Y vamos a retomar alrededor del versículo, comencemos en el 33. Versículo 33, primera de Corintios 15, versículo 33. Él dice, no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Despierten a la justicia y no pequen, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Digo esto para vergüenza de ustedes. Sabes, la verdad es que hay personas sentadas ahí en la iglesia domingo tras domingo que tienen poca experiencia con el conocimiento de Dios y en realidad aprenden poco acerca de Dios, porque no se esfuerzan. Realmente no se proponen decir, yo voy a saber esto, voy a conocer a Dios, quiero conocer a Dios. No hay otra persona mejor a quien conocer que a Dios. Y por eso simplemente te lo aseguro, insiste. Intenta descubrir el conocimiento de Dios. Porque algunos dirán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no cobra vida si no muere antes. Eso, lo que siembras no cobra vida a menos que pase. Una de las cosas que eso significa es que debe morir para ti. En otras palabras, si estás sembrando algún tipo de semilla tangible, no mantienes ataduras sobre esa semilla. No hay condiciones sobre esa semilla.
En otras palabras, cuando siembras, estás renunciando al título, los privilegios y la propiedad de aquello que estás sembrando, porque estás esperando la cosecha de ello, estás esperando un retorno de ello, y no obtendrás ese retorno a menos que eso muera para ti. En otras palabras, debe salir de tu mano. Fue el 36, ¿no? Eso fue el 36. Vuelve al 37. Y eso no fue así. No es así. No es el cuerpo que será, sino grano desnudo, que puede ser quizás de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da un cuerpo como le place a Él. A cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Hay un tipo de carne de hombres, otro de bestias, otro de peces y otro de aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La gloria de lo celestial es una y la gloria de lo terrenal es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Entonces, en otras palabras, lo que él está diciendo ahí, si lo resumimos, es que la cosecha no se parece a la semilla. En otras palabras, puede contener todos los elementos de la semilla, y así es. En otras palabras, el ADN de la cosecha siempre está contenido en la semilla, y el ADN de la semilla da como resultado una cosecha en algún momento determinado. Sin embargo, no necesariamente se ven iguales. En otras palabras, esa semilla en particular parece tan íntima, ámbito. En otras palabras, Dios puede guiarte a sembrar una semilla acerca de algo. Y quizás permíteme darte algunos ejemplos específicos. Algunas de las situaciones más comunes que la pastora Gail y yo hemos experimentado es cuando estamos creyendo en Dios por algo en el ámbito de lo sobrenatural, y eso es algo que solo Dios puede hacer, y necesitamos que Dios se manifieste y haga algo sobrenatural por nosotros. El problema es que nuestra mente finita generalmente no es capaz de decidir cuál es la semilla que Dios quiere para conceder aquello por lo que estamos creyendo. Estamos creyendo por lo sobrenatural. Queremos que Dios se manifieste y haga algo sobrenatural por nosotros que solo Él puede hacer. Y es algo milagroso, no es algo que veas todos los días. Siendo así, nuestras mentes no son capaces de descifrar cuál es la semilla que se requiere para eso. Así que tienes que preguntarle a Dios. Tenemos que entrar en la presencia de Dios y pedirle que nos revele la semilla. Y te garantizo absolutamente que no se va a parecer a lo que pensabas que iba a ser. No será lo que pensabas que era. He tenido varias situaciones a lo largo de los años en las que estaba creyendo en Dios por algo sobrenatural. Y me presentaba ante Dios y le pedía ver. Y Él no me decía que viera. Y no lo entendía de inmediato. En otras palabras, simplemente no registraba que eso era lo que Dios estaba diciendo, porque parecía tan ajeno a lo que era. Te daré un ejemplo. Una vez Pascal y yo estábamos creyendo en Dios por una propiedad. Queríamos una propiedad para desarrollar y era una propiedad fantástica. Teníamos algo de experiencia con la propiedad, conocíamos la propiedad y sabíamos que si lográbamos obtenerla, seríamos bendecidos por ello, que ganaríamos una cantidad considerable de dinero con ella. El problema era que no teníamos nada para dar, no teníamos nada con que comprarla. Así que tenía que ser completamente sobrenatural. Estábamos esperando en Dios para comprar esa propiedad sin dinero, de alguna manera conseguir esa propiedad y que fuera transferida a nosotros sin dinero. Así que estoy orando por eso. Estoy creyendo en Dios por eso. Y tengo una confianza absoluta en mi espíritu de que Dios nos va a dar eso. Así que un día estoy en mi reunión de oración personal, una reunión de oración individual con Dios, y le estoy pidiendo a Dios por esta cosa en particular para que haga esto. Y el Señor me instruyó. Él dijo, bueno, toma estos papeles.
Está bien, lo hice. Y él dijo, escribe estas cosas, ya sabes. Y me dio como una docena de cosas que eran defectos de carácter en mi carácter. Ya había escrito suficiente y le dije al Señor, Señor, sabes, te lo agradezco. Tengo estos defectos de carácter y necesito lidiar con estas cosas y voy a hacerlo y quiero hacerlo, pero de eso no quiero hablar hoy. Sabes, de lo que quiero hablar hoy es de esta propiedad por la que estoy creyendo y de personas sobrenaturales en esta propiedad. En ese momento no me di cuenta, pero lo capté un poco más tarde. No me di cuenta. Se me dio la oportunidad de verlo. Ya estaba hecho en la semilla. Y esto es algo clave. Si quieres que Dios haga algo que solo Dios puede hacer, Él te va a pedir que hagas algo que solo tú puedes hacer. Es un principio fundamental de la semilla en el ámbito sobrenatural y de cómo funcionan las semillas en el ámbito sobrenatural. Así que lo que Dios me estaba diciendo es, no hagamos eso por ti. Yo puedo hacer esto por ti. Para mí es algo pequeño. Pero lo que necesito que hagas es que trabajes en estas leyes de carácter. No lo sabía en ese momento, pero Él iba a llamarnos al ministerio. Y aún faltaban varios años antes de que nos llamara al ministerio. Pero comenzó a trabajar en nosotros muchos años antes de llamarnos al ministerio para asegurarse de que estuviéramos tratando con los defectos de carácter. Que ya sabes, si albergabas falta de perdón hacia las personas, que trataras con eso, que lo sacaras de tu vida. Si tenías una tendencia a no ser siempre fiel, o no ser siempre honesto, o no ser siempre generoso y amable con los demás, quieres asegurarte de eso. Necesitábamos tratar con esas cosas antes de que fuéramos llamados al ministerio, porque no es bueno que te llamen al ministerio y tengas algunos defectos de carácter con los que todavía está tratando de lidiar. No es algo bueno. Así que lo que estaba diciendo es que hay algo que quiero de ti. Si haces lo que quiero que hagas, yo haré lo que tú quieres que haga. Y así es como funciona en lo sobrenatural. Ahora diré esto, lo que Dios quería que hiciera ciertamente no parecía la cosecha de ninguna manera, pero finalmente llegué a estar completamente convencido de que eso era exactamente lo que Dios quería que hiciera. Y mi conclusión sobre eso fue que no voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y Dios, si no me das esa propiedad, si no obtengo esa propiedad, si nunca he tenido esa propiedad, aún así voy a cambiar esos rasgos de carácter porque es algo que tú tienes. Pídeme que lo haga y yo quiero hacer lo que tú me pides que haga. Esa fidelidad fundamental de mi parte es hacer lo que Dios te pide que hagas. Ahora hay cosas en las escrituras que Él te pide que hagas, cosas en la palabra que Él te pide que hagas. Hay cosas que Él puede hablarte espiritualmente, hay cosas de las que Él puede hablarte en sueños, cosas que Él te está pidiendo que hagas. Y la fidelidad fundamental es decir, sí Dios, haré lo que tú quieres que haga, porque Él no te va a pedir algo que no sea bueno para ti. Él nunca te va a pedir algo para lo que no tenga un propósito en su mente. No es solo pedirte por pedirte. Eso no es buen contenido. Eso no es lo que Dios hace. Así que te animo a que, ya sabes, estés alerta cuando le pidas situaciones a Dios. Estate atento a cosas que sean fuera de lo común, que no parezcan necesariamente relacionadas, porque la cosecha no se parece a la semilla. Aleluya. Ahora pasando al versículo, veamos dónde nos quedamos. Acabamos de pasar el versículo 45. Vamos ahora al versículo 45, porque este es un pasaje poderoso y así está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último, Adán, fue hecho un espíritu vivificante. Sin embargo, eso fue primero lo que es espiritual y lo que es natural. En otras palabras, lo natural precede. La semilla natural precede, la cosecha espiritual. Y después lo que es espiritual.
Porque el primer hombre es de la tierra y tierra es. El segundo hombre es el Señor que viene del cielo. Mire, el primer Adán fue el hombre de la tierra que Dios había creado, Adán. Pero el último Adán fue Jesucristo. Y Jesucristo lo que está diciendo aquí, esto es poderoso, Él era un espíritu vivificante. Y en eso es en lo que nos hemos estado enfocando en las últimas reuniones, en que Jesús es el espíritu vivificante. Ahora, también sabemos por el capítulo 1 de Juan que en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que Dios y el verbo eran uno solo. Y luego dice que el verbo se hizo carne. Y del 12 al 12 le está hablando de Jesús. En otras palabras, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es y fue y siempre fue la palabra de Dios. Eso es algo poderoso. Porque cuando siembras la palabra de Dios, siembras a Jesús. Cuando siembras a Jesús, siembras la palabra de Dios. Son una y la misma cosa. Jesús era la palabra viviente. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne. Esa es la esencia de una parábola. Esa es la esencia de una parábola. Esa es la esencia de las bendiciones sobrenaturales de Dios. Es la palabra haciéndose carne. Y eso es lo que sucede. En otras palabras, lo que yo quiero. Porque mira, uno de los principios de Dios, la manera en que Dios siempre hace las cosas, es que Él lo dice y luego lo hace. Él dice lo que va a hacer antes de hacerlo. Él libera su palabra y luego lo hace. Dice en el libro de Isaías, antes de hacer algo, te lo anuncio. En otras palabras, ese es su hábito, esa es su postura, eso es lo que Él hace. En otras palabras, eso lo demuestra. Que las obras, todas las obras de Dios, fueron terminadas desde antes de la fundación de la tierra. Así que esa es una muy buena imagen de eso. En otras palabras, antes de la fundación de la tierra, ya sabes, Dios ya sabía las cosas que iba a hacer, y Él habló esas cosas para que existieran. Eso significa que la palabra de Dios que tú y yo recibimos hoy, la revelación, el conocimiento que recibimos de la palabra de Dios, era algo que estaba en su corazón y en su mente antes de la fundación. Desde ahí. Así que antes de que existiera la manifestación de Jesucristo allí, Él lo vio y lo habló en la eternidad pasada. Es algo poderoso, es algo realmente poderoso que Él hable lo que va a hacer antes de hacerlo. Y es el principio de llamar a existencia aquello que conocemos como si ya fuera. Él habla lo que quiere, Él habla lo que quiere hacer antes de realmente hacerlo. Así que aquí está el principio detrás de eso. Cuando Él habla eso, está hablando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un espíritu vivificante. En otras palabras, es la manera en que Él da vida a las cosas. En otras palabras, puede que Él haya sabido desde el principio de la eternidad pasada lo que iba a hacer. Pero aún así, el día que eso debe llegar a la tierra, tiene que hablarlo primero en Pedro. Ese es un muy buen ejemplo de ello en el libro de David. Daniel capítulos 9 y 10. Lo que sucede es que Daniel está ayunando y Daniel está orando. Y Daniel es un hombre fiel. Y Dios viene a visitarlo. Y lo visita en visiones, lo visita en sueños y básicamente le muestra lo que va a suceder durante el resto de su vida. Básicamente eso es lo que fue su visita. Él también viene y le revela a Daniel que el cautiverio de Israel es suficiente. Mira, lo que sucedió fue que Dios había profetizado, Dios había hablado de antemano que Israel iba a venir, a ir al cautiverio en Babilonia por 70 años. Y lo que Él dijo en su palabra fue que al final de los 70 años el pueblo saldría con gran riqueza. Ahora bien, 70 años es más de una generación. Básicamente, cuando la Biblia habla de generaciones, se considera que una buena generación es de unos 40 años aproximadamente.
Así que la verdad es que la generación que había recibido las profecías de Dios acerca del cautiverio de 70 años las desechó. Y la nueva generación no lo sabía y no lo entendía. Y así las historias se entrelazan. Fue cuando llegaron los 70 años que el pueblo no lo sabía. Ahora Dios se lo revela a Daniel porque quiere hacerlo, porque tiene que ser hablado, tiene que ser escuchado por un hombre. En otras palabras, Dios no hace nada en la tierra sin antes decírselo a sus profetas. Eso es lo que dice la palabra. Una de las funciones de decirle a los profetas es para que los profetas lo hablen en la tierra. Debe ser liberado en la tierra y Dios no puede hacer eso. Dios tiene que hacerlo a través de un hombre, porque Él le dio la autoridad y el dominio sobre la tierra al hombre. Entonces, lo que Dios hace es que busca a un hombre, le habla a ese hombre y le dice, profetiza esto, profetiza aquello, di esto. En otras palabras, en lo que respecta a lo que le revela a Daniel, la idea de que el cautiverio ha terminado. Y Daniel comienza a orar por eso. Y nadie puede hablarlo hasta que la existencia misma comienza a declararlo en voz alta. Y él es el único que recibe esa revelación de lo que va a suceder. Pero Dios fue a él porque era fiel y porque sabía que si le daba la revelación, él comenzaría a declararla. De hecho, en esos pasajes dice, yo, Daniel, estaba ayunando, orando y estudiando la palabra de Dios. Y me di cuenta de que el cautiverio había terminado. Nadie más sabía eso. Shabramama, hermano, poderoso, realmente poderoso, pero tenía que ser declarado en la tierra. Ese principio es el que se mantiene en lo sobrenatural de lo que Dios va a hacer en la tierra. En otras palabras, si le pides a Dios que haga algo, Dios lo va a declarar primero. Él lo va a decir primero. Y tú se supone que debes tomarlo y decir lo que Dios dijo. ¿Sabes? Eso suena sencillo. No suena como en casa aquí, pero la gente no lo hace. Porque por una razón no están esperando que Dios haga eso. No están esperando que Dios hable lo que va a hacer. No están esperando que Dios declare la semilla que es necesaria para que Él prepare eso. No se dan cuenta de que Dios no hace nada a menos que haya una semilla. Dios requiere una semilla que sea nuestra para todo lo que Él va a hacer. La segunda cosa es que realmente no lo creen necesariamente. Mira, una de las cosas acerca de los milagros es, tomemos a Jesucristo como ejemplo. Ahora Jesucristo no consideraba las obras que hacía en la tierra como un milagro. Él sabía que la gente pensaba que eran milagros y sabía que sus discípulos pensaban que eran milagros, pero Jesús no creía que fueran milagros, porque no lo eran. Eran Jesús haciendo las obras de Dios. Él entendía cómo eran las obras de Dios. Él entendía cómo hacía Dios lo que hacía. Y luego, si quería que Dios hiciera algo, entendía la semilla que estaba involucrada para lograrlo. Y tú y yo, es algo que necesitamos aprender. Es algo que necesitamos empezar a estudiar para que podamos comenzar a entenderlo. Pero en la mente de Jesús, Él simplemente está haciendo las obras de Dios. Y ahí es donde deberíamos llegar. Deberíamos llegar al punto en que entendamos los caminos de Dios. Entendemos lo que hace Dios y cómo hace Dios lo que hace. Y una vez que entendemos cómo hace Dios lo que hace, se vuelve mucho más fácil. Darle a Dios las cosas nuevas para ti y poder desarrollar una confianza en Dios y saber que si le pedimos, al final la palabra dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Así que nuestra misión es asegurarnos de que Él nos escuche. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquel que ya sabes, ¿quién subirá al monte del Señor? El que tiene manos limpias y un corazón puro. Si no tienes manos limpias y un corazón puro, no vas a poder ascender al cielo del Señor. No vas a escuchar a Dios decir lo que Él quiere, ya sabes, lo que tú quieres que Él diga, porque no tenías manos limpias y un corazón puro. Hay un protocolo para entrar en la presencia de Dios. Hay un preparación y entendimiento de lo que se requiere de mí para entrar en la presencia de Dios. No puedo simplemente decir eso.
Mira, los milagros no son algo al azar, como que, bueno, Dios decidió hacerlo ayer. Él decidió hacer esto por esta persona, pero decidió no hacerlo por aquella persona. Eso no es Dios en absoluto. Dios es consistente. Dios es un Dios que puede ser conocido. Él es un Dios cuyas obras, actividades y la manera en que actúa pueden ser conocidas. Y ese debería ser nuestro objetivo, es conocer a Dios y saber cómo Dios hace lo que Dios hace. Porque una vez que sabes cómo Él hace lo que hace, sabes cómo obtener las cosas por las que estás creyendo en Dios. Sabes cómo lograr que Él actúe a tu favor, porque ya sabes, Él hace lo que hace. Eso es algo poderoso, algo poderoso. Y una de las cosas que Él hace es que habla las cosas antes de hacerlas. Ahora volvamos a la declaración. El último Adán fue un espíritu vivificante. Ahora hemos estado hablando sobre el principio de sembrar la palabra. Y en Marcos capítulo 4, versículo 14, la escritura dice, el sembrador siembra la palabra. Por supuesto, vamos a ir a Marcos 4 ahora mismo. Y te animaría a esto. Si quieres saber cómo hace Dios lo que hace y quieres aprender cómo recibir cosas de Dios y cómo ver a Dios moverse a tu favor, Marcos 4 es un excelente lugar para comenzar. La meditación en Marcos 4, la meditación sobre lo que Dios está diciendo en Marcos 4, es una manera poderosa, muy poderosa. Versículo 3 de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Oíd, es decir, escucha atentamente, con la intención de oír, entender y hacer lo que Él dice. Eso es lo que significa la palabra corazón, para que su corazón pueda percibir. El plateado baja hasta... Entonces, ¿qué es el plateado? El sembrador no es alguien que siembra una sola vez. Eso es lo que hace, así es como se gana la vida. Así es como se abre camino en la tierra. Así es como avanza de una situación a otra. El sembrador, él es un sembrador y está sembrando algo. ¿Y qué es lo que está sembrando? El sembrador siembra la palabra. Todo este capítulo, toda esta sección donde él habla de esto, tiene que ver con el sembrador hablando la palabra. Ahora no es solo hablar la palabra, es sembrar la palabra. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? Puedes hablar la palabra, pero sembrarla requiere intencionalidad. En otras palabras, voy a sembrar la palabra. Piensa en un agricultor, ya sabes. Quiero decir, el agricultor puede tomar la semilla y simplemente lanzarla al viento y dejar que se vaya. Pero si ese agricultor quiere que esa semilla crezca, va a tener que tomarla. Debe plantarla en la tierra, cuidar que esté regada, fertilizada, con la raíz podada y darle el cuidado necesario. Todas esas cosas son cosas que el agricultor tendrá que hacer. Eso es sembrar por parte del agricultor. Tienes la misma situación y la misma obligación si vas a sembrar la palabra de Dios. Si vas a creer en Dios o en algo, tienes que tomar la semilla correcta. Tienes que tomar la semilla de la palabra de Dios y tienes que sembrarla. ¿Cómo la siembras? La siembras, la palabra de Dios se siembra cuando sale de la boca del creyente. Cuando se mezcla con fe y se hace una declaración, en otras palabras, no solo la dijiste, la declaraste, la sembraste con intencionalidad. Esa palabra va a producir. Pongo mi fe en esa palabra. Planto esa palabra y la planto con mi fe. Y hago un decreto, hago una declaración. Esa palabra se cumplirá. Eso es lo que significa sembrar. Eso es lo que significa cuando el sembrador siembra la palabra. El sembrador no solo está hablando la palabra, lo hace con intencionalidad, declarando el final desde el principio, tal como lo hizo Dios. El sembrador, tú y yo, tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y estamos sembrando la palabra, estamos sembrando el espíritu vivificante en una situación particular. Supongamos que tienes algo mal en tu cuerpo y necesitas ser sanado, ¿sabes?
¿Qué pasa si tienes algo mal en tu cuerpo y tal vez el médico te da un diagnóstico? Necesitas estar sembrando la palabra de Dios en tu cuerpo. Necesitas hacer una declaración. El Señor es mi sanador. El Señor es mi médico. Él envió su palabra y me sanó. Ordeno que este crecimiento se vaya. Ordeno que esta aberración en mi cuerpo se vaya. Ordeno que mi presión arterial baje. Ordeno que el azúcar en la sangre que se mantenga baja, sea lo que sea que necesites hacer. Sabes, una de las cosas que descubrí hace muchos años fue dormir por fe. Sabes, y bueno, no sé tú, pero rara vez he sufrido de quedarme despierto por la noche sin poder dormir. Y creo que eso es porque nuestros días están tan llenos que ya sabes, normalmente estoy cansado cuando me voy a la cama. De hecho, no me voy a la cama antes de estar cansado. Así que todo cansado cuando me voy a la cama, pero entiendes, aprecias las preocupaciones del mundo y de los días, y así sucesivamente lo ajetreado de los días. Puedes prestarle atención o no, puedes cuidar tu sueño, y lo que necesitas hacer es aprender a dormir por fe. Tú declaras, haces una declaración de que duermes por fe, y por fe el sueño llega, y llamas al sueño para que venga.